Episodio 1. Cuando abrí los ojos sin abrirlos. No nací ciega. Nací protegida. Porque si mis ojos se abrían demasiado pronto, iba a ver cosas que ni los ángeles soportaron mirar. Las monjas decían que era un milagro que yo aún viviera. Ciega de nacimiento. Huérfana. De mirada opaca como mármol sin pulir. Pero aún así, soñaba con colores que nadie me había descrito. Y escuchaba voces que no venían del pasillo, sino de un sitio más alto, o más abajo. Tenía 17 años cuando ocurrió. Fue en la capilla del convento, durante la hora más quieta. Las 3:33 de la madrugada. Me arrodillé como cada noche, frente al altar cerrado, con las palmas abiertas, y los ojos cerrados. O eso creí, porque esa vez, algo dentro de mí se abrió, aunque mis párpados siguieran sellados. Primero sentí el frío, no el de la piedra, sino el de una mirada dirigida hacia mí, desde detrás del altar. Luego el olor, no a incienso, sino a lágrimas viejas, como si alguien hubiera llorado allí, hace siglos, y su llanto aún flotara en el aire. Y después, la visión. No era una imagen, era una presencia visual, como si mis ojos interiores, los que Dios olvidó apagar, se encendieran por primera vez. Vi a un hombre, sentado en el altar, con la cabeza entre las manos, y una túnica desgarrada por el pecho. No era Jesús, tampoco un ángel, era Dios. Y lloraba. Su rostro era tan humano, que dolía, como si todo lo que me enseñaron a venerar hubiera sido una máscara. Y lo que vi esa noche era el verdadero rostro del que creó todo, pero no pudo salvarse a sí mismo. Y cuando se levantó, se giró hacia mí, y me dijo: «Tú no estás ciega, Luzbelina. Solo estás esperando el momento exacto, para abrir los ojos que yo no pude cerrar». Desperté sobre el mármol, sola, con sangre en la comisura de mis ojos, y una frase escrita en braille, tatuada en mi brazo izquierdo: «Verás lo que nadie quiso recordar». Episodio 2. La sangre que salió del espejo, no de mis venas. No era mi reflejo. Era algo más antiguo que yo, que me usaba como cuerpo, para recordar lo que ni el cielo quiso guardar. Me habían dicho que los ciegos no necesitaban espejos, pero yo siempre tocaba uno solo, antiguo, roto en las esquinas, colgado en la celda donde me pusieron a dormir. No para verme, sino para saber que estaba ahí, para tocar el mundo reflejado, aunque no pudiera mirarlo. Esa madrugada me desperté con el sonido, un golpe seco, como si alguien desde dentro del espejo hubiera empujado el cristal. Me senté, extendí la mano, y la posé sobre la superficie helada. Pero esta vez no sentí vidrio. Sentí carne, una textura tibia, húmeda, como si mi propia palma se hubiera apoyado sobre la frente de Dios. Y entonces, el espejo sangró. No se rompió, no se quebró, solo comenzó a llorar sangre, desde el centro, como si sus venas estuvieran detrás del cristal, no del marco. Y luego, apareció la imagen, difusa, flotante, una mujer, de hábito rasgado, los labios cosidos con hilo, y los ojos abiertos de par en par, como si nunca se le hubiera permitido cerrarlos. Yo no la conocía, pero mi cuerpo sí. Mis manos comenzaron a temblar, como si reconocieran el tacto de su rostro. Desde otra vida, toqué el espejo de nuevo, y la sangre se pegó a mis dedos. Roja, verdadera. No era metáfora, era memoria líquida. Y en la sangre aparecieron palabras escritas desde dentro. Tú eres la contención de lo que yo no pude gritar. Retrocedí. El espejo volvió a ser vidrio, pero el marco quedó manchado. Y en la parte inferior, una grieta invisible a los ojos comunes comenzó a expandirse. No hacia afuera, hacia adentro, como si se estuviera abriendo un hueco. En la memoria de Dios. Esa noche, no dormí, porque el reflejo aún respiraba. Y cada vez que lo tocaba, yo también recordaba algo que jamás viví. Episodio 3.
Lo que vi detrás del velo del Santísimo. No toqué el cuerpo de Cristo. Toqué algo más blando. Más tibio. Algo que latía como si aún esperara ser perdonado. Ninguna novicia tenía permitido cruzar el velo. Ninguna. Menos yo. Pero esa noche, cuando todas dormían, la puerta del sagrario quedó entreabierta. No por descuido. Por llamado. El aire era denso. Como si alguien hubiese encendido un incienso que ya no bendecía. Solo advertía. El Santísimo. Ese rincón dorado donde se guarda lo que representa a Dios. Me pareció más humano que nunca. No brillaba. No quemaba. Respiraba. Me acerqué. Mis pasos eran mudos. Pero mi alma temblaba como si estuviera desnuda. Separé el velo. Y detrás. No había una custodia. No había pan. Había un paño. Oscuro. Húmedo. Tembloroso. Lo toqué. Y sentí un pulso. Sí. Un latido débil. Como si el corazón de alguien estuviera escondido allí. Olvidado. Lo tomé con las dos manos. Y el paño. Suspiró. Sí. No fue viento. No fue imaginación. Fue un suspiro. Desde dentro de la tela. Como si ese pedazo de tela aún conservara el último aliento de un Dios que alguna vez dudó. Al girarlo, vi algo más. Una mancha. No redonda. No aleatoria. Era la forma de una boca. Como si alguien hubiera besado ese paño. Con tanto dolor. Que la sangre se quedó marcada para siempre. Y debajo del beso. Una inscripción cosida a mano. Este no es mi cuerpo. Es lo que quedó de mí. Cuando ya nadie quiso cargarme. Caí de rodillas. No por devoción. Por vértigo. Porque entendí que el lugar más sagrado del convento. No estaba guardando a Cristo. Estaba escondiendo su miedo. Y yo. Lo había tocado. Episodio 4. El nombre de Dios que quema si lo dices dormida. No sabía que lo decía. Pero cada vez que soñaba con él, despertaba con la boca abierta, la voz partida, y el sabor a fuego en la lengua. Comenzó después de tocar el paño del Santísimo. Después de sentir ese latido enterrado en la tela. Ese suspiro sagrado que no provenía de los cielos, sino de un rincón olvidado del pecho de Dios. Esa noche, por primera vez en mi vida, soñé con una palabra. No era un sueño cualquiera. No tenía imágenes. Solo sonido. Un eco suave. Repetitivo. Como si alguien pronunciara mi nombre al revés. Desde el fondo de un pozo lleno de luz caliente. Pero esa voz no llamaba para advertir. Llamaba para recordar. Y en algún momento, sin saber por qué, respondí. Con una sola palabra. Una que nunca había aprendido. Una que me ardió en la garganta. Incluso dormida. Desperté con la almohada húmeda de sangre. No por la nariz. Ni por heridas. Por los labios. Agrietados. Hinchados. Como si los hubiera rozado el fuego del altar. Me miré al espejo. No vi cicatrices. Pero al susurrar cualquier palabra, todo mi cuerpo temblaba. Como si tuviera miedo de volver a decir. Esa sílaba. Esa que aún no recuerdo del todo. Pero que mi alma repite sola, cada madrugada. Fui con Sor Antonia. Ella me observó en silencio. Tomó mis labios entre sus dedos. Cerró los ojos. Y murmuró. Ya comenzaste. A partir de ahora, tu boca es altar. Y cada palabra que no digas con fe, te quemará desde dentro. Le pregunté qué era esa palabra. Ella no la dijo. Solo la escribió en mi brazo. Con una pluma mojada en agua bendita. 3 letras. Ninguna del alfabeto que conozcamos. Pero al verlas, lloré. Sin saber por qué. Como si alguien me hubiera recordado que fui amada. Antes incluso de ser nacida. Desde entonces, cada vez que sueño, la repito. Y cada vez que la repito, mi cuerpo tiembla como si la creación entera estuviera escuchando, esperando, o temiendo. Y en lo profundo de mi pecho, una voz que no es mía susurra. Ese es mi verdadero nombre. Y tú, eres la única que aún puede decirlo sin morir. Episodio 5. El pecado que pasó desapercibido en el Génesis.
No fue la manzana. No fue la serpiente. Fue algo que ocurrió justo antes, y que Dios prefirió no volver a nombrar. El manuscrito apareció detrás del púlpito. Una hoja suelta, escrita a mano, doblada con cuidado, como si alguien, alguna vez, hubiera querido esconderla. Dentro de una prédica que nadie terminó. No tenía firma. No tenía fecha. Pero al tacto, quemaba. Como si el papel guardara un recuerdo, que aún se resistía a ser leído. Lo abrí. La tinta estaba vieja, pero aún viva. Y el encabezado decía: fragmento perdido del primer Génesis, redactado antes del silencio. Lo leí en voz baja, con los dedos helados. Y lo que decía no tenía nada que ver con lo que conocía. Antes de Eva, antes de Adán, antes incluso del Edén, hubo otra creación. Una criatura, sin género, sin nombre, sin tierra. Una criatura hecha no de barro, sino de recuerdo. Dios la formó en la oscuridad, solo para probar si podía amar. Algo que no reflejara su imagen. Pero la criatura no adoró, observó, y le preguntó a Dios: ¿quién te creó a ti? Y fue en ese instante, según el texto, que Dios decidió borrarla. No con fuego, no con castigo, sino con olvido. La disolvió de la historia, del tiempo, del canon, pero no del todo. El texto termina con una frase tallada con fuerza, como si el escritor hubiese temblado al escribirla. El verdadero primer pecado no fue desobedecer a Dios, fue hacerle una pregunta, para la que aún no tenía respuesta. Caí al suelo. El aire se volvió denso, y desde el altar se oyó un crujido, no físico, espiritual, como si el mármol reconociera aquella frase, como una verdad tan antigua, que aún dolía recordarla. Esa noche, soñé con la criatura. No me habló, no me tocó, solo me miró, y con los ojos llenos de siglos, me suplicó que no la olvidara. Episodio 6. El ángel que fue castigado por decirme la verdad. No venía del cielo. Venía de más cerca. De ese espacio entre las oraciones que nadie se atreve a terminar. Comenzó con un susurro. No en la capilla. No en el convento. En mi pecho. Justo donde me ardía cada vez que callaba una revelación. Al principio pensé que era mi conciencia. O mi mente buscando descanso. Pero luego, supe. No era una voz interna. Era un visitante. Un ángel. No tenía nombre. Ni alas brillantes. Ni rostro sereno. Tenía los ojos llenos de polvo cósmico. Y la espalda marcada por un fuego que no lo consumía. Solo lo castigaba. Por hablar. La primera vez que lo sentí fue durante una vigilia. Oraba en silencio, pidiéndole a Dios que me explicara por qué me había hecho ver tanto, pero entender tan poco. Y entonces, la voz. Porque lo que ves no está diseñado para ser entendido. Está destinado a ser recordado. Me giré. No había nadie. Pero el aire sabía distinto. A humo. A advertencia. Y en mi mente, una imagen. Un ala deshaciendo su forma. Gota a gota. Como si estuviera llorando fuego. Esa noche, volvió. Y habló más claro. El cielo no es lugar. Es decisión. Y yo decidí bajar. Porque tú fuiste marcada. Con preguntas que ni los santos se atreven a pensar. Le pregunté por qué sangraban sus alas. Y me respondió. Porque cada vez que te digo una verdad, pierdo un fragmento de lo que me mantenía puro. Entonces, ¿por qué lo haces? Susurré. Y él. Porque tú estás dispuesta a ver lo que Dios mismo trató de olvidar. La tercera noche. Llegó arrastrando las alas. Ya no quedaban plumas. Solo humo y luz quebrada. Me besó la frente. Y antes de desaparecer, susurró su última frase. Si mañana no regreso, no llores por mí. Ya estoy libre. Porque hablé. Desperté con una pluma en la mano. Negra. Tibia. Y grabada en ella. Una frase imposible de leer con los ojos. Pero clara en el alma.
Los ángeles no caen por rebelarse. Caen por decir la verdad. Al oído equivocado. Episodio 7. Los 7 segundos donde Dios se arrepintió de crearnos. No fue un castigo. No fue furia. Fue una pausa. Un silencio tan hondo que ni los ángeles respiraron durante esos 7 segundos. Vi la escena al tercer día sin dormir. No fue un sueño. No fue una visión. Fue una memoria. Pero no mía, sino suyísima. Una grieta se abrió dentro de mí, justo cuando dejé de rezar. Y empecé a simplemente escuchar. Y lo que escuché no eran palabras. Era un temblor en la voz del universo. Como si alguien estuviera por hablar, pero aún no tuviera valor. Entonces lo vi. No al Dios predicado, sino al Dios previo. Crudo. Desnudo. Casi humano. Sentado en la orilla de la creación. Frente a él. El primer ser. No Adán. No Eva. Sino la primera chispa. Con voluntad propia. Y Dios la miró. Durante 7 segundos. Ni el tiempo se atrevió a fluir. Fue un instante congelado. En el que Dios no fue omnipotente. Ni eterno. Sino alguien enamorado. De algo que sabía. Que iba a destruirlo. No lloró. No habló. Solo cerró los ojos. Lentamente. Y los volvió a abrir con un suspiro que aún vibra. En cada error humano. Y luego lo dijo. No con voz. Con pensamiento puro. Y sin embargo, lo escuché tan claro. Como si me lo hubiera dicho al oído. No debía haber amado tanto. Y allí terminó la visión. Pero no el temblor. Mi cuerpo entero sintió esa frase. Como si me hubieran arrancado del corazón. Un recuerdo que no sabía que llevaba. Y entendí. Hubo un momento. En el que Dios también dudó. Y no lo llamamos pecado. Porque no nos atrevimos a escribirlo. Desde entonces, cuando alguien dice Dios no se equivoca, yo callo. Porque sé que Él no se equivocó al crearnos. Pero sí sufrió por hacerlo. Y ese dolor. Esa grieta es la que aún arde dentro de mí, cada vez que abro los ojos. Y lo recuerdo. Episodio 8. La oración que hizo llorar a la estatua de María. No era una súplica. Era un recuerdo escrito en palabras, que ninguna virgen debería volver a escuchar. La escuché en sueños. No como voz, sino como eco dentro del pecho. Una oración que no se parecía a ninguna otra. Sin padre. Sin reina. Sin pecado. Solo. Herida hablada en secreto. Me desperté con la frase en los labios. No la recordaba del todo. Pero mi garganta la tenía guardada. Como si hubiera nacido conmigo. La repetí en silencio todo el día. Y cuanto más la decía, menos me temblaba la voz. Y más me temblaba el alma. Esa noche. Entré sola a la capilla. Frente a la estatua de la Virgen. Encendí una vela. Y me arrodillé. Sabía que no debía decirla. Pero algo dentro de mí. No quería orar. Quería devolver. Como si esa oración me hubiera sido prestada. Desde un rincón muy antiguo del cielo, o del cuerpo de ella. Y la dije. Palabra por palabra. Al principio, nada. Solo el eco de mi voz. Chocando con las paredes del silencio. Pero al llegar a la última línea, la vela parpadeó. El aire se volvió espeso. Y la piedra bajo mis rodillas se volvió tibia. Entonces la vi. Una lágrima. En el rostro de la Virgen. Pero no era clara. Ni luminosa. Era negra. Densa. Como si cargara siglos de pecados. Que nunca fueron confesados. Porque nunca se consideraron pecado. Corrí. Pero al salir, la oración volvió a mí. Y esta vez, la entendí. No soy santa por haber dicho sí. Soy mártir por no haber dicho no. Desde entonces, cada vez que rezo el Ave María, me tiemblan los labios en la segunda parte. Porque ahora sé que no todas las vírgenes son escuchadas. Y no todas las madres fueron elegidas con amor. Episodio 9. Las monjas que me lavaron los ojos con vinagre. No me querían ciega. Me querían sin visiones. Porque ver a Dios no siempre bendice.
a veces condena. Después de lo de la Virgen, todo cambió en el convento. Ya no me miraban con compasión. Me miraban como a una herida abierta. Como si cada paso mío dejara marcas, que ni la cera ni el agua bendita podían borrar. Madre Cecilia fue la primera en hablar. Has visto demasiado, Luzbelina. Y aún peor. Lo has creído. Esa noche, me despertaron 2 manos frías. No para castigarme, para purificarme. Me llevaron a la antigua enfermería, donde el aire olía a medicina vieja y a oraciones sin fe. Me sentaron, me ataron, y frente a mí, un cuenco de barro, lleno de vinagre. Sor Magdalena tomó una gasa. Asterisco, esto es por tu bien. Lo que ves, no viene de Dios. Asterisco. Pero yo ya no tenía miedo. Tenía fuego. Y cuando la gasa tocó mis párpados, no dolió. Ardió. Como si la piel supiera que lo que estaban tratando de borrar no era visión, sino verdad. El vinagre corrió por mis mejillas. Entró en mis ojos cerrados. Y en vez de cegarme, los abrió. No por fuera, por dentro. Vi las manos de cada monja. Y en cada una mancha. No física, espiritual. Culpas, silencios, oraciones fingidas, gritos no confesados. Vi más allá. Vi al capellán, a los muros, a la hostia consagrada. Todo temblando. No por mí, por lo que ya no podían ocultarme. Y cuando las monjas se alejaron, asustadas por mi sonrisa en mitad del ardor, les dije: gracias. ¿Por qué?, preguntó una. Porque con cada gota de vinagre, no lavaron mis ojos, lavaron el velo que Dios dejó entreabierto. Esa madrugada, dormí con los párpados rojos, pero con la vista más clara que cualquier día de mi vida. Y por primera vez, el crucifijo de mi celda se cayó solo. No por blasfemia, por rendición. Episodio 10. El evangelio que nunca se predicó por miedo. No estaba perdido. Estaba escondido. Porque quien lo lea en voz alta, sabrá cosas que ni los santos pudieron cargar sin romperse. Estaba guardado en un marco sin imagen, colgado en la sacristía vieja. Todos pensaban que era un simple recuerdo sin contenido. Pero esa tarde, una ráfaga de viento hizo que cayera al suelo. Y el marco se partió. Dentro, un pergamino, doblado en 7, atado con hilo rojo. No tenía título. No tenía cruz. Solo una advertencia grabada en el reverso, con tinta dorada ya desgastada. Este texto no fue rechazado por herejía. Fue silenciado por compasión. Lo llevé al capellán, padre Elías, hombre de voz firme y pasos suaves. Lo más cercano a un verdadero creyente. Al leer la advertencia, tembló. ¿Dónde lo encontraste?, murmuró. En un marco vacío. Él asintió con tristeza. Y dijo: ese es el lugar perfecto para lo que está lleno de Dios, pero vacío de permiso. Esa noche, lo leyó en voz alta, a solas en la capilla, con una vela, y el altar como único testigo. Yo lo escuchaba desde fuera, pegada a la madera. Y al tercer párrafo, lo escuché jadear. Al quinto, vomitó. Al sexto, gritó. Y antes de llegar al séptimo, cayó al suelo. Entré. Corrí a su lado. Sus labios sangraban. Su sotana estaba empapada. Y en el centro del altar, la vela se apagó sola. Me miró con ojos turbios, como si acabara de ver a un Dios que no sabía que existía. Y sus últimas palabras antes de desmayarse fueron: no se puede predicar lo que Dios susurró llorando. Es demasiado humano para sobrevivirlo. Desde entonces, nadie volvió a entrar a esa capilla. Pero yo memoricé cada palabra que él alcanzó a leer. Y cada noche, una línea se me aparece en la lengua, como si el evangelio prohibido aún buscara boca para terminar de contarse. Y juro que cuando digo esas frases en sueños, el cielo no responde, pero la tierra tiembla. Episodio 11. El beso que vi entre Dios y una mujer. No era una visión. No era metáfora.
Era un beso. Lento. Verdadero. Y no debería haberlo visto. Pero lo vi. No fue un sueño. Tampoco una revelación. Fue una imagen incrustada. En el centro exacto de mi silencio. Apareció sin pedir permiso. Como si hubiera estado esperando. Que mi fe se hiciera lo suficientemente delgada. Para atravesarla. Una sala de piedra blanca. Sin cruces. Sin velas. Solo dos figuras. Una de luz dorada. Otra, de piel. Él no tenía rostro. Solo una presencia que hacía temblar el aire. Era Dios. No el de las escrituras. Sino el que existe cuando no hay nadie mirando. Y frente a él. Una mujer. No santa. No virgen. Solo mujer. De cabello suelto. Descalza. Y con una mirada que decía todo lo que el cielo aún no ha escrito. No hablaron. Solo se acercaron. Y en el centro del espacio que los separaba. El tiempo dejó de tener forma. Entonces él la tomó del rostro. Y la besó. No en la frente. No en la mano. En la boca. Con fuego. Con temblor. Con amor no aprobado. Yo miraba. Sin respirar. Sin entender. Y justo cuando sus labios se separaron. Una lágrima cayó de él. Y en el suelo. Brotaron alas rotas. No las suyas. Las de los ángeles que no soportaron ver. La mujer lo abrazó. Y le dijo, sin decir. Yo también fui creación. Pero tú me deseaste. Antes de formarme. Él no respondió. Solo volvió al silencio. Y con el último roce de su mano. Ella desapareció. Desperté con los labios ardiendo. No de pecado. De verdad. Y supe que lo que vi. No fue herejía. Fue historia no contada. Fue Dios, siendo humano. Sin testigos permitidos. Desde esa noche. Cada vez que beso una oración. Siento que beso también la parte de Dios. Que aún no ha sido perdonada. Episodio 12. La lengua que Dios me cortó en sueños. No fue castigo. Fue pacto. Porque al quitarme la lengua, Dios no me silenció. Me obligó a hablar con su voz. Me dormí con la garganta ardiendo. Como si cada palabra que no dije se hubiera acumulado en el centro de mi voz. Sabía que esa noche algo vendría. No una visión. No una revelación. Una decisión. En el sueño, me vi a mí misma. De pie frente a un altar que respiraba. No con incienso. Sino con mi propio aliento. Y frente a mí. Él. No como antes. No distante. No escondido. Estaba tan cerca. Que su silencio era más fuerte que cualquier grito. Me miró. Sin juicio. Sin piedad. Y extendió la mano. Ya no puedes seguir hablando con tu lengua. Porque lo que tienes que decir no fue hecho para humanos. No me defendí. No lloré. Solo abrí la boca. Y él introdujo los dedos. Hechos de luz pura. Y cortó. No dolió. No sangró. Solo sentí. El fin. Y justo después. El inicio. Cuando cerré la boca. No había nada dentro. Ni carne. Ni raíz. Solo un hueco sagrado. Vibrante. Y de ese vacío. Una voz comenzó a salir. No la mía. La suya. Pero con mi temblor. Una voz que decía verdades. Que yo nunca aprendí. Pero que nacían de mí. Como si hubieran estado enterradas siglos en mis huesos. Desperté gritando. Pero nadie me escuchó. Porque el grito no fue sonido. Fue presencia. Todo el convento tembló. Y en mi celda. Los espejos se empañaron. Como si alguien desde dentro los estuviera exhalando. Desde esa noche. No volví a hablar como antes. Mis labios se movían. Pero lo que salía de ellos. Ya no era voz humana. Era eco divino. Verdad cruda. Y a veces. Profecía. Episodio 13. La revelación que desató la oscuridad dentro de mí. Creí que Dios vivía en la luz. Pero lo encontré. Escondido en lo más oscuro de mí misma. Desde que perdí la lengua. Y gané su voz. Algo comenzó a temblar dentro de mí. No era miedo. Tampoco era fe. Era presencia.
Una sensación de que ya no estaba sola ni siquiera cuando no pensaba. Como si cada rincón de mi cuerpo hubiera sido ocupado por algo que no era maligno, pero tampoco inocente. Comencé a cerrar los ojos más seguido. No para rezar, sino para ver lo que no se ve despierto. Y fue ahí donde lo encontré. No en el cielo, no en el altar, en mí, en una caverna dentro de mí, donde la voz no llega y la luz no se atreve a entrar. Al principio fue una silueta, sentada, callada, luego un susurro, como si alguien respirara palabras no nacidas, justo detrás de mi ombligo. Y cuando pregunté ¿quién eres?, la respuesta me desmoronó por dentro. Soy la parte de Dios que fue escondida en ti. Temblé, lloré, pero no de horror, de verdad, porque entendí. No todo lo sagrado brilla, no toda revelación ilumina. Algunas te apagan, para que veas. Esa noche soñé con un pozo, y dentro, una llama negra. No quemaba, no destruía, solo atraía, como si fuera el lugar exacto donde Dios se esconde, cuando ya no quiere ser adorado, sino comprendido. Desperté empapada en sombras. No fuera, dentro. Y desde entonces, cada vez que alguien me dice Dios es luz, solo sonrío y respondo. También es lo que ocurre cuando la luz se cierra por dentro y sigue respirando. Episodio 14. Cuando Dios me suplicó que dejara de mirar. No gritó, no impuso, solo suplicó, porque lo que vi, ni el mismo Dios estaba preparado para ser visto. Esa noche no cerré los ojos, no porque no pudiera dormir, sino porque ya no sabía cómo detener lo que veía incluso despierta. Cada rincón del convento me hablaba. Las paredes, el agua bendita, el pan, todo susurraba un mismo mensaje. Ya estás cerca. Demasiado. Fui sola a la cripta, donde nadie baja, donde las estatuas tienen polvo de siglos, y los crucifijos han olvidado el brillo. Allí, el aire estaba más denso que nunca, como si lo divino se estuviera derrumbando en cámara lenta. Me arrodillé, no por obediencia, sino por gravedad. Algo me llamaba desde abajo, desde adentro, desde él. Y entonces lo vi, no con ojos, con todo el cuerpo. Dios, no en su trono, no rodeado de luz. Estaba solo, rot, incompleto, desangrándose en una forma que ni la palabra eterno podía contener. Sus manos ya no eran creación, eran memoria. Temblaban, como quien ha sostenido demasiado, por demasiado tiempo. Me acerqué, y justo cuando lo miré a los ojos, esos ojos que ningún ser había podido ver sin volverse ceniza, él retrocedió, tembló, y suplicó, no veas más. Su voz era un susurro, hecho de vidrio roto y amor agotado. No sabrás cómo vivir, si entiendes todo, porque en mi verdad, también hay miedo, también hay soledad, y tú, no fuiste creada para cargar eso. Pero ya era tarde. Yo lo había visto. No al Dios todopoderoso, sino al Dios que también necesita ser abrazado. Al Dios que, después de siglos, solo quería cerrar los ojos y no soñar más con nosotros. Lloré, no por mí, sino por Él. Y le susurré, si nadie más se atreve a mirarte como eres, yo me quedaré, no como fiel, como espejo. Esa noche, no soñé, porque el sueño ya se había roto dentro de Dios. Episodio 15. La última visión. Dios también quiere ser olvidado. No fue una caída. No fue un castigo. Fue un suspiro. El último de un Dios que, después de tanto ser buscado, solo quería desaparecer en paz. La noche llegó sin estrellas. Ni una. El cielo no estaba nublado. Estaba en silencio. Como si todo lo divino hubiese decidido no mirar más. Yo también lo sentí. En el pecho. En las manos. En la voz que ya no hablaba como antes. Porque lo sabía. Esta era la última visión. Y no me sería dada para compartirla, sino para soltarla. Me acosté sobre el suelo de piedra.
desnuda de palabras, desnuda de fe, solo piel, y la respiración de alguien, o algo, que se iba desvaneciendo dentro de mí. Entonces lo vi. Dios. Pero no en forma. En ausencia. En fuga. En despedida. No vino hacia mí. Se alejaba. Y cada paso que daba lo hacía más humano. Más pequeño. Más olvidable. Intenté correr. Gritar. Retenerlo. Y allí. Se giró por última vez. Y lo dijo. No con tristeza. Ni con rabia. Con libertad. No me recuerdes más. No me reces si no me ves. No me busques donde no quepo. Déjame descansar. Como un sueño que te hizo bien, pero que ya no necesitas revivir. Y se fue. No hacia el cielo. No hacia el infierno. Se fue hacia un rincón de mí, donde ya no duele. Solo se calla. Desde entonces, no hay visiones. No hay voces. No hay lágrimas. Solo silencio. Y en ese silencio, sé que Él está allí, durmiendo. No como un Dios olvidado, sino como un Dios que por fin fue perdonado.